cuarto de baño ha sido merecedor de muchos nombres y muchos de ellos de los más pintorescos, entre los más representativos, y dependiendo del lugar y la época el retrete, la letrina, WC, water closet, el servicio, el toilette, pronúnciese toilette, el excusado, la necesaria, o como lo denominaban con cariño mis abuelos, unas veces la sala de conciertos y otras la sala del trono, un ambiente más que necesario y obligatorio en el diseño de toda vivienda de nuestra vida moderna. Nos enseñaron que toda vivienda consta de dos tipos de áreas, la seca y la húmeda. Esta última estaba conformada por la cocina y el o los cuartos de baño, por poseer estos las instalaciones de las cañerías que conducen el agua y también los desagües sanitarios. También nos enseñaron que en el cuarto de baño se realizan las actividades de satisfacción de las necesidades biológicas, por lo que conforman las áreas privadas de la vivienda. Pero nunca nos enseñaron acerca de la historia de este ambiente que hoy por hoy se ha convertido en muchos casos como un símbolo de estatus, motivo por el que nos dedicamos a investigar un poco la historia de la Sala del Trono. Así que acomodándonos en nuestra máquina del tiempo favorita daremos un paseo por la historia del área más privada de nuestra vivienda. Las primeras letrinas se le atribuyen a Mesopotamia alrededor de los 4000 años antes de Cristo. Se trataban de pozos de 4,5 metros de profundidad. Eran revestidos con una pila de cilindros de cerámica huecos de aproximadamente 1 metro de diámetro. Los usuarios se sentaban y agachaban sobre el inodoro, los excrementos se quedaban dentro de los cilindros y los líquidos se filtraban hacia afuera a través de perforaciones en los anillos. A pesar de este adelanto tecnológico, la idea no tuvo mucho éxito entre los mesopotámicos, ya que, aunque eran cómodos, baratos y fáciles de instalar, eran poco comunes. Cerca de 1000 años después, se encontró en el Palacio de Nases en la isla de Creta un sistema de desagüe vertical en piedra. Los minoicos habían mejorado el inodoro con la capacidad de tirar la cadena. Por decirlo de alguna forma, el agua se utilizó para lavar los desechos del inodoro en el sistema de alcantarillado del palacio. Algunos ejemplos acerca de cómo solucionaban los antiguos sus problemas de satisfacción de necesidades biológicas podemos encontrarlas en los habitantes de las islas Orkney frente a las costas de Escocia, alrededor de los 3000 años antes de Cristo, que inventaron un tosco sistema de piedra que llevaba los desechos desde las viviendas de piedra hasta los torrentes de agua. Existen referencias también de Egipto cercano a los años 1500 a.C., acerca de la utilización de un asiento con tuberías de cobre por donde fluía agua fría y caliente, destinado solo para la aristocracia. En la Biblia podemos leer en el libro de Deuteronomio capítulo 23, versículos 12 y 13, que Dios da instrucciones a Israel sobre cómo debía disponer los desechos. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, quedando en claro que la instrucción de Dios requería que el campamento del pueblo debía contar con un área específica para la deposición de los excrementos y estos debían ser tapados después de ser evacuados. A pesar de los ejemplos anteriores, fue el invento de los minoicos el que repercutió en Grecia, ya que los antiguos griegos del periodo helenístico construyeron letrinas públicas de gran escala, que básicamente fueron grandes salas con asientos en bancos conectados al sistema de aseo y drenaje y puestas en casas de clase media ordinarias. Los romanos adoptaron mucha de la tecnología griega y la mejoraron. El uso de letrinas públicas no fue la excepción. Ellos las amaron, y se convirtieron pronto en una característica importante en la infraestructura romana alrededor del siglo I a.C. Fue tan grande la aceptación que casi todos los habitantes de la ciudad tenían acceso a letrinas privadas en sus residencias, que se ubicaban en la cocina o cerca de ellas, lo cual era práctico ya que desechaban también por ahí los restos de comida, aunque estos eran descargados con agua. No todas las letrinas estaban conectados a las alcantarillas y cuando estos pozos se llenaban debían ser vaciados de tiempo en tiempo y como los inodoros no poseían un sistema de sifón como lo tienen los aparatos modernos, eran proclives a la acumulación de moscas y a la proliferación de enfermedades. Uno de los aspectos más importantes al tiempo de diseñar el baño en el mundo moderno es el tema de privacidad. Sin embargo, este detalle también fue evolucionando a través de los siglos. Si observamos con detenimiento el diseño de baños públicos utilizados por los romanos, se puede observar que este era además un lugar de socialización mientras se sentaban cómodamente a meditar sobre la vida. No existe evidencia de separación entre retretes, por lo que la única intimidad que gozaban era la que les brindaban sus largas túnicas. Y aunque el tema del pudor para nosotros que vivimos por esta parte del mundo es muy importante, en China, una de las principales potencias del mundo, hoy en día pueden observarse baños públicos similares a la de los romanos, donde básicamente son un agujero en el piso y no conllevan separación alguna.
Erasmo de Rotterdam, escribió en el siglo XVI uno de los primeros libros de conducta de la historia donde expone: es descortés saludar a alguien mientras esté orinando o defecando. Para situaciones comunes como tirarse un cuesco, escribe: disimule con una tos el estruendo explosivo. Las redes de saneamiento básico llevan con nosotros apenas alrededor de 200 años, sin embargo, no debemos olvidar que en la Europa antigua era común que las defecaciones fueran lanzadas por las ventanas, y cuando tanta suciedad estaba a punto de acabar con la civilización, llegaron los avances científicos para salvar a los europeos. En 1774, el sueco Carl Wilhelm Scheele descubrió el cloro, que mezclado con agua y una solución de sodio, resultó ser un gran desinfectante. Aunque en el año 1595 el inglés John Harington, sobrino de la reina Isabel I, desarrolló el váter closet de válvula, bautizado como Asax, que era una caja de madera con un orificio que conectaba con una taza de porcelana. Fue Alexandre Cummings que en 1775 patentó el inodoro con cisterna y la tubería en forma de S, que aislaba los malos olores en la vivienda. Posteriormente Joseph Brame, otro inglés, en 1778, inventó la válvula y el sistema de sifón que utilizamos hasta hoy. En 1848, en virtud del Acta de Salud Pública inglesa, se obligó a instalar un inodoro en todas las casas que se construyeran. Hacia 1890 el uso de este ya se había extendido por toda Europa. Fue el desarrollo del urbanismo en el siglo XIX que permitió la construcción de mecanismos para la eliminación de aguas residuales de las viviendas de nueva construcción, coincidiendo con la extensión de las tuberías y water closets ingleses por toda Europa, donde se comenzó a relacionar las epidemias, peste, cólera, tifus, fiebre amarilla, que azotaron la región con la falta de higiene, organizándose las primeras exposiciones y conferencias sobre higiene que abrazaba la idea de que estas enfermedades podían ser prevenidas con medidas tan simples como lavarse las manos con agua y jabón, además del aseo diario. Bill Bryson describe que en Europa a finales del siglo XIX, sorpresivamente fueron los ricos los más reacios al cambio que se venía. Contaba como un aristócrata de la época que dijo: los cuartos de baño son para los criados. Sin embargo, en América la situación era muy distinta. Los viajeros que iban a Norteamérica quedaban impresionados al ver que allí las epidemias eran muy escasas, y es que había un buen motivo para ello. Las comunidades norteamericanas eran en general más limpias. No tanto porque sus habitantes fueran más melindrosos en sus costumbres, sino porque sus pueblos y ciudades eran más abiertos y espaciosos, lo que generaba una menor probabilidad de contaminación e infecciones. Y es que los norteamericanos iban muy por delante del resto del mundo, ya que eran mucho más dados a bañarse y a tener instalados inodoros unidos a una red de desagüe. Y es que desde mucho antes los pobladores originarios de América demostraron ser mucho más civilizados que sus colonizadores, ya que los aztecas practicaban el baño diario. La capital del imperio azteca, Tenochtitlán, albergaba alrededor de 300.000 personas, una ciudad tan limpia que presentaba instalaciones de drenaje sanitario, que conducía las aguas negras hasta las chinampas, que eran un sistema de cultivo muy eficiente. Prácticamente las chinampas no necesitaban irrigación, por lo que crecían mientras los aztecas hacían sus necesidades. En Machu Picchu, Perú, puede observarse un ambiente contiguo al dormitorio de la casa del Inca, con todas las características de un baño, que tiene además conexión a un drenaje, cosa que los castillos europeos de la época carecían. Las costumbres de limpieza de los indoamericanos contrastaban en extremo con las de los europeos, ya que los primeros se lavaban las manos y la boca después de comer. Incluso cuentan los cronistas que, en Nueva Granada, Colombia, se limpiaban los dientes después que acabaran de comer. Núñez de Pineda, en Chile, cuenta que en su Cautiverio Feliz, los indoamericanos lo invitaron al baño diario por la mañana y este rechazó la repugnante costumbre americana al principio. Escribió de ellos: aunque a los principios llegué a sentir el imitarles en aquella acción y costumbre, después me hice tanto al baño de por la mañana, que era el primero que acudía a él sin repugnancia, porque real y verdaderamente conocí y experimenté ser saludable medicina para la salud. Aunque muchas de las costumbres de la población originaria de América fueron transformándose con el tiempo por la fuerza del cambio que trajo la conquista, en Bolivia, aún hoy, queda entre los indígenas, principalmente del campo, la sana idea de tener en sus parcelas las letrinas lo más alejadas posible de la vivienda, ya que para ellos es inconcebible tener un cuarto de baño, letrina, dentro del mismo ambiente donde vives y comes. Sin embargo, en las áreas urbanas este modo de pensar fue cambiando con el tiempo, y es que desde principios del siglo XX la sala del baño ha ido cambiando con el tiempo, donde no solamente evolucionaron los inodoros, sino también un compañero indispensable en la sala de meditación, y nos referimos al papel higiénico.
Y aunque por muchos siglos el musgo, hierbas, hojas y paja fueron los materiales usados para la limpieza, y es que aún sigue siendo de uso de un 75% de la población mundial que no usa papel higiénico, dependiendo de la zona geográfica donde te encontrabas podrías encontrar variables como conchas marinas o cocos como en el caso de Hawái, o los marlows de maíz como en algunas áreas rurales en Estados Unidos. Las referencias históricas nos llevan desde los antiguos romanos que usaban esponjas adheridas a un palo, hasta Su Xuanzang, emperador fundador de la dinastía Ming de China, quien, junto a la familia real, usaban un revolucionario invento chino, el papel, en enormes y perfumadas láminas de 1 metro por 60 centímetros para el uso íntimo, allá por el año 1391. A principios del siglo XVIII los periódicos comenzaron a circular y la gente además de la lectura, vio en ellos otro uso muy práctico, los leyeron, los rasgaron, los pusieron en sus letrinas y sus baños y los usaron para ese propósito. Incluso algunas revistas venían con un hoyo para que pudieran colgarse en un clavo del baño para facilitar la función, y es que usar el papel periódico para el baño necesitaba, además, una técnica de suavizado que se la realizaba arrugando el mismo varias veces mientras se esperaba sentado el llamado de la naturaleza. A mediados del siglo XIX en Nueva York, Joseph Galletti fabricó el primer papel higiénico para el público general, sin embargo, no tuvo la aceptación que podríamos imaginar, así que se le ocurrió la idea de ponerle unas gotas de aloe y venderlo como papel higiénico medicinal. Fue en 1891 que el norteamericano Cez Wheeler mejoró la idea de Getty y patentó el papel higiénico en rollo. Mi invento consiste en un rollo de papel envolvente con perforaciones en la línea de división entre una hoja y la siguiente, de esta manera es fácil separarlas. A pesar de la popularidad que goza el papel higiénico en el mundo, es muy posible que sus días estén contados, ya que existen inventos como los inodoros japoneses llamados waslets o llamados también inodoros inteligentes que prescinden del uso del papel higiénico. Según un estudio del año 2014, el 76% de los hogares japoneses cuenta con uno, y es que las ventajas que ofrece son muchas. Calefacción del asiento, chorros de agua con control de temperatura y nivel de presión, bidet. Para lavado masculino o femenino, secado con aire templado, sistema de eliminación de olores, limpieza automática, reconocimiento de proximidad para saludarte y levantar la tapa, control remoto para spray y otras funciones como reproducción de música ambiental y también radio AM/FM, solución antibacteriana, luz LED nocturna, opciones para niños, ahorro de energía e inclusive una función de enema, sin mencionar que son amigables con el medio ambiente. Y es que las innovaciones en cuanto a los inodoros no se quedan en la tierra, ya que la NASA diseñó un inodoro valuado en $23 millones americanos especialmente para su uso en gravedad cero. La astronauta Jessica Meir lo describió como un sistema al vacío con sujetadores en los pies y agarraderas para evitar que se vayan flotando, y con un sistema de procesado y reciclado de orina como agua potable para los propios astronautas. Toda esta innovación de la tecnología traerá consigo también cambios en la manera en que diseñaremos los baños en el futuro. Y es que hoy por hoy en el cuarto de baño se desarrollan varias actividades y no tan solamente las referidas a las deposiciones del cuerpo. Nos referimos por ejemplo a lavarnos los dientes, tomar una ducha, tomar un baño en la tina, rasurarnos, peinarnos, lavarnos la cara entre otros, y para cada actividad, el baño tendrá un equipo o artefacto diferente, mismos que fueron cambiando con el tiempo. Uno de estos artefactos muy útiles es el bidet, del francés, bidet, caballito, en alusión a la postura que se emplea durante su uso, porque había que sentarse con las piernas abiertas. Es un recipiente bajo con agua corriente y desagüe, generalmente fabricado de porcelana o loza, parecido al inodoro, pero en realidad ideado para asear la zona perineal y el ano. Es útil también para baños de asiento en personas que padecen hemorroides. A pesar de que en nuestro medio poco a poco fue cayendo en desuso, es un artefacto muy común en países vecinos como la Argentina, Chile y Brasil y países europeos como Grecia, Italia, España y Portugal. Muchos de los inventos que encontramos en el cuarto de baño fueron desarrollados por los griegos y las duchas no fueron la excepción. Pinturas y vasijas de la época sugieren que también desarrollaron un sistema de duchas donde se bañaban debajo de surtidores salidos de fuentes públicas. La ducha, conocida como lluvia en otros países, fue inventada en 1767 por William Fettam y patentada en 1789. Estas funcionaban con bombeo manual y no gozaron de aceptación inmediata. La ducha como la conocemos actualmente fue mejorada de su antecesora por el Dr. Merry Delafosse, jefe médico de la prisión de la ciudad francesa de Bonne-Nouvelle, quien inventó un sistema de duchas para mejorar las condiciones insalubres de los presos con una cañería de agua que va a la parte alta y que presenta un recipiente agujereado para distribuirla sobre el cuerpo.
Además, dotó al depósito de un serpentín por donde pasaba vapor de agua y así el agua llegaba caliente. Este invento tuvo un éxito casi inmediato y se las implementó en todas las prisiones y cuarteles de Francia. Sin embargo, el propio Delabost afirmaba, irónicamente, mi invento no está al alcance de cualquiera. Hace falta haber robado o matado, o por lo menos haber roto alguna farola pública. Con el inicio de la Belle Époque, la popularidad de las duchas se fue extendiendo desde los baños populares a las clases burguesas, quienes incorporaron bañeras en sus domicilios, y después, poco a poco las clases acomodadas fueron incorporando las bains à douche en los hogares. En la actualidad no podemos concebir una vivienda sin una ducha, que finalmente cumple un rol netamente funcional, que es el de mantener una buena higiene corporal. A pesar de esto, las duchas han ido ganando protagonismo en el diseño del baño, ya que en el mercado podemos encontrar modelos de todo tipo y tamaño donde básicamente el agua cae imitando el efecto de la lluvia, creando una sensación de relajación que ayuda además a la circulación y contracturas, proporcionando una ventaja a nivel estético en la decoración general del baño. Para terminar este largo viaje a través de la historia del cuarto de baño, mencionaremos a otro de los artefactos que no pueden faltar en la sala del trono, y nos referimos específicamente al lavamanos o lavabo, como lo denominan en otros países. Este artefacto esencial para otras actividades relacionadas con la higiene, como lavarse la cara, rasurarse, lavarse los dientes, incluso peinarse, ha ido evolucionando, pero de manera más discreta. Usados ya desde la Edad Media, era común encontrar en las casas fuentes llamadas palanganas o lebrillos, y aguamaniles, que eran una especie de jarros que servían para surtir de agua a las palanganas. Estaban apoyadas en un trípode de metal o madera que sostenía a los mismos. La palabra el lavabo proviene del latín, que significa y lavaré. El nombre lo pusieron los curas que cantaban misa a partir del siglo XVI, tras el Concilio de Trento, que fijó un nuevo rito para la misa, que ordenaba ser hablada exclusivamente en latín. El rito indicaba que el sacerdote debía lavarse las manos antes de tocar la hostia para dar la comunión, con ayuda de un monaguillo acercando el aguamanil y la palangana. Mientras se lavaba, recitaba, lavabo inter innocentes manes mea set. Circundavo altare tuum, domine, y que significa, lavaré mis manos entre los inocentes y rodearé tu altar, Señor. Los fieles, que no entendían mucho el latín, se quedaron con la copla del lavabo, asignándole ese nombre a todo el ritual del sacerdote lavándose las manos, luego, por extensión, a los utensilios que se utilizaban para el proceso. Así nació no solo el lavabo, sino la palabra para designarlo en español. Actualmente los lavabos o lavamanos son piezas que disponen de uno o dos grifos que le abastecen de agua. En la parte inferior cuenta con una válvula que lo conecta al desagüe sanitario, y los mismos pueden encontrarse en diferentes materiales y formas, tornándose por lo general en un conjunto entre el mismo y el inodoro. De acuerdo al diseño, y para optimizar la funcionalidad del espacio, algunos diseñadores, principalmente en lo referido a los baños denominados comunes o compartidos, optan por colocarlo por fuera y junto al ambiente donde se encuentra el inodoro, de tal manera que los usuarios que solamente necesiten realizar las actividades de lavado no interfieran con los que utilicen el baño para satisfacer las necesidades biológicas. Si te gustó el video, suscríbete, dale un me gusta, activa la campanilla y comparte el video.